Muy buenas tardes, el día de hoy estamos haciendo lo que es el video especificando o bueno, explicando lo que es el instrumento evaluativo. El instrumento evaluativo diseñado es el área de ciencias sociales para séptimo grado. La estructura es simple, es una evaluación de carácter sumativo que está hecha en una plantilla base de 5 preguntas. Toma preguntas tales como las divisiones territoriales, ah, los conceptos básicos sobre ciertos conceptos a tratar, como por ejemplo los conceptos serían las organizaciones sociales o los movimientos sociales, fechas precisas eventos de eventos históricos o de eventos sociales importantes, como por ejemplo la crisis económica de 1920, y la resolución de crucigramas, o bueno, la resolución de un crucigrama por medio de ciertas preguntas que deben tener una respuesta concreta. Y por último, en la pregunta número 5 dos apartados de elección múltiple, donde se pide que se dirija o se seleccione una respuesta correcta en relación a las preguntas que dice cuál no es una característica de las organizaciones sociales y las características o la característica de los movimientos sociales. Como pueden presenciar en la parte de aquí justo acabamos de pasar lo que sería la base, el ejemplo base para el desarrollo de la actividad, es decir, la plantilla base que se creó. A consiguiente tenemos un examen realizado por un estudiante de séptimo grado. Como pueden confirmar, el estudiante lo ha respondido en su totalidad, pero como hemos expresado, se ve cierto grado de entendimiento hasta cierto punto con lo que sería la materia en sí, es decir, con los conceptos a tratar. Por medio de este instrumento logramos ver que el estudiante tiene un nulo conocimiento sobre división territorial, es decir, no ha comprendido la lección relacionada a este tema, pero en cambio posee un cierto grado de comprensión a nivel de conceptos sobre organizaciones sociales y movimientos sociales y sobre la crisis económica de 1920. Después, como por ejemplo, podemos ver en la pregunta número 5 tenemos por así decirse, un concepto básico de respuesta, es decir, que el estudiante posee hasta cierto punto comprensión del tema debido a la respuesta errónea en la primera pregunta, pero en la segunda pregunta la respuesta haber respondido de manera correcta. Por ende, hasta cierto punto podemos notar que de las 5 preguntas ha respondido, si las 5 preguntas representan un total de un 100% en satisfacción, podemos ver que el estudiante ha tenido entre un 70 a un 70.5% o un 7.5% en entendimiento sobre los temas a tratar. Como muestra la resolución, podemos ver en el siguiente gráfico sobre el porcentaje. Cada pregunta es equivalente a 2 puntos, las líneas azules son los aciertos, las naranjas son los errores. En la pregunta 1 podemos ver que tiene un error, en la pregunta 2 un acierto, en la pregunta 3 un error, en la pregunta 4 un acierto y en la pregunta 5 tanto un acierto como un error. Es decir, pregunta 2, 3 y 4 aciertos, la primera ha tenido un error, es decir, no ha contestado la pregunta. Y en la quinta, como podemos ver y como se mencionó, hay una relación aquí donde pude entender a medias el tema, es decir, no ha completado de manera satisfactoria el entendimiento de este tema en relación, debido a que podemos ver que ha tenido la división de 50-50, una respuesta correcta, una respuesta errónea. Con ello podemos mencionar que la prueba o la evaluación ha cumplido con su finalidad, es decir que con estos datos podemos inferir que el estudiante ha logrado comprender la materia a un nivel del 70%. Es decir, si la comprensión total es de un 100%, el estudiante va por 3/4 partes encima del entendimiento, lo cual nos lleva a los siguientes campos que podemos implementar. Lecciones de refuerzo para que el estudiante pueda obtener los conocimientos correspondientes al tema que está tratando. O simplemente el docente tal vez debe implementar una metodología que le permita llegar de mejor manera al conocimiento del estudiante. Bueno, con este instrumento de evaluación explicado, espero que les haya servido y me despido. Muchas gracias.